Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Amado González, tengo 27 años, nací en La Paz, Santander. Actualmente soy técnico auxiliar de enfermería, trabajo en el Grupo Clínica Médicos de Valledupar, me desempeño en el área prehospitalaria, en el traslado terrestre básico y medicalizado de pacientes de diferentes partes del Cesar y de otras regiones hacia la ciudad de Valledupar. Decidí iniciar mis estudios en psicología, ya que para mí la salud mental es muy importante, igual que la salud física. Entonces siento que tengo una capacidad grande para poder ejercer esta profesión y aprender más sobre ella. Entonces, mi expectativa respecto al curso de psicobiología y psicofisiología es entender un poco más el nexo que hay entre la psicología y la psicobiología, el cómo está entrelazada y es fundamental en el desarrollo de la misma. A continuación, tendremos los temas a tratar, que son cuál es la relación de la psicología y la psicobiología, una pequeña reseña histórica de los inicios, en qué consiste la psicobiología y qué busca estudiar. Entre ellos mencionaré dos autores, qué aspectos debemos tener en cuenta frente a la investigación de temas relacionados con la psicobiología y psicofisiología, y qué aspectos éticos debemos tener nosotros en cuenta al momento de investigar en esta área. Entre otros temas de opinión tendremos cómo considero la psicobiología aporta en mi formación como psicóloga, qué lectura de la unidad 1 me llamó más la atención y cuál considero que es la función principal del psicólogo. Partimos de cuál es la relación que hay entre la psicología y la psicobiología. Bueno, hay que aclarar el tema de psicobiología. Entonces, la psicobiología se define como una disciplina científica que estudia, encargada de estudiar la conducta del organismo como propiedad biológica. Entonces, la psicobiología integra aproximaciones científicas que estudian las relaciones entre la conducta y los sustratos biológicos y el medio ambiente. Es muy importante tener claro el concepto. Cuando la psicología y la biología se unen para encontrar las respuestas a los interrogantes que plantea la conducta humana aparte de la psicobiología. Es una disciplina que tiene por objetivo entender cómo funciona el comportamiento humano a partir de los criterios biológicos o fisiológicos. Entonces, entre la reseña histórica de los inicios de la psicobiología tenemos, partiendo de que es una disciplina científica que estudia la conducta del organismo como propiedad biológica, podemos darnos cuenta de que la psicobiología se demarca a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, decimos que esta fue el resultado de la integración de los saberes que aportó las diferentes ciencias, en donde se nombra la psicología científica encargada del estudio del comportamiento y de los estudios de la biología, tales como la evolución, la genética, la etología y la neurociencia. Entre los antecedentes históricos de la psicobiología podemos encontrar, entonces, los egipcios creían que el comportamiento era dado producto de una sustancia que se denominaba bilis, que se encuentra en el cuerpo y dirigía los procesos corporales y emocionales. Los asirios consideraban que el comportamiento era regido por el hígado. Almameón de Crotona, en el siglo V a.C., consideraba que el intelecto estaba en la cabeza, pero su teoría no fue tenida en cuenta, por lo tanto se desecha en aquella época. Aristóteles propone que el corazón es el centro del intelecto, experiencia y conducta. La teoría dura por muchos años. René Descartes, en el siglo XVII, con la creación de las
automatas, juguetes que funcionan con energía hidráulica, relacionan las estructuras con el cuerpo, poniendo que existen tubos, o sea, nervios, y vejigas vacías, o sea, músculos, que se interrelacionan fluyendo y llenándose para generar procesos de comportamiento. Entonces, propone que la glándula pineal como centro de conexión entre la mente y el cuerpo. En el siglo XVIII, llamado siglo de las luces, por la llegada de la electricidad aparecen los aportes de Galvani, Volta y Matteucci, quienes encuentran que el cuerpo humano también actúa como conductor de energía, logrando deducirse en nuestro organismo, genera interrelaciones a partir de la energía, transmitiendo los impulsos nerviosos de tipo eléctrico. Entonces, ¿en qué consiste la psicobiología y qué busca estudiar? Entonces, la psicobiología como ciencia o disciplina científica que trata de dar respuestas el por qué las conductas humanas desde el punto biológico. Esta ciencia incluye temas como la evolución del cerebro, el funcionamiento, el desarrollo nervioso, el entendimiento de los procesos sensoriales y perceptivos, y el estudio de las conductas básicas como el sexo, la reproducción y entre muchos otros fenómenos. Entonces, el estudio del comportamiento tiene una larga historia, pero la psicobiología se centró o tuvo gran importancia en el siglo XX. Entonces, en algunos ejemplos en el área de la psicobiología son los procesos de sensación y percepción, los comportamientos que implican la motivación, como lo son el hambre, la sed, el sexo, el aprendizaje y la memoria, el sueño y los ritmos biológicos, las emociones y las conductas de agresión. Entonces podemos decir que en general la psicobiología estudia los mismos problemas que los psicólogos académicos, aunque en ocasiones están un poco limitados por usar especies no humanas. Como resultado a esto, la mayor parte de la literatura en psicobiología se centra en los procesos mentales y en las conductas que se comparten entre las especies de mamíferos. Bueno, entre los autores destacados se encuentra René Descartes, nacido en 1596 y 1650. Entonces René Descartes creía que la mente ejercía control sobre el cerebro a través de la glándula pineal. Entonces, en relación a esto, que postuló entre el cuerpo y la mente llamada el dualismo cartesiano o el dualismo de sustancias. Entonces, para Descartes, el pensamiento y la materia son las dos sustancias distintas. La materia y el cuerpo operan de forma mecánica y que se explican por principios físicos. Entonces, también sabemos que el mecanismo es la idea del universo, que era visto como una máquina y por lo tanto podía ser explicada como tal. Descartes propone un nuevo método para llegar a un saber y que sea seguro. Propone la duda, todos los conocimientos y concluye diciendo que la única forma de encontrar la verdad en uno mismo es primero ofrecer un acercamiento al problema entre la mente y el cuerpo en el terreno psicofisiológico. También tenemos a Marie-Jean-Pierre Flourens, nacido en 1794 y falleció en 1867. Entonces, Flores hizo un aporte muy importante. En su investigación, extirpó diversas partes del encéfalo de un animal y estudió la conducta. Entonces, observaba que el animal podía y no podía hacer. Permitió inferir la función y la parte del encéfalo extirpada. De Flores decía que había descubierto las áreas cerebrales en donde controlaba la frecuencia cardíaca y la respiración, los movimientos voluntarios, los reflejos visuales y los reflejos auditivos. En 1824 Florence estudió partes del oído,
donde solo la incisión de los nervios cocleares se producía la sordera. Entonces, en los años inmediatos logró destruir por vez primera los canales semicirculares en la paloma, los que originaban una peculiar y permanente torsión. Así se inicia la fisiología, con los conductos semicirculares, y en 1861 se hizo famosa por declarar la localización del centro del lenguaje, conocido hoy en día como área de la Broca, ubicado en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Ahí tenemos una breve imagen acerca del autor. Bueno, tendremos los aspectos que se deben tener en cuenta frente a la investigación de los temas relacionados a la psicobiología y psicofisiología. Entonces, los temas de investigación. Entonces, la psicobiología y la psicofisiología son ciencias que son empíricas. Las ciencias empíricas son basadas en la experiencia. Entonces, se basan en un método hipotético deductivo, cumpliendo con el principal objetivo de las creencias, que es explicar y comprobar los fenómenos que se investigan. En primer lugar, tenemos las herramientas a utilizar para que se considere parte método deductivo, que son la observación en primer momento que se suministra la información a través de la experiencia, como veníamos diciendo. En segunda medida, para volver empíricos los hechos observados, se alude a la hipótesis, logrando determinar los datos claves, estableciendo variables del fenómeno que se investiga y el método que debemos utilizar. Bueno, como tercera medida tenemos la constatación empírica. No es más sino un método utilizado donde vamos a probar las hipótesis de lo establecido. Y como cuarto punto tendremos en cuenta la ley empírica. Y esta es la que abarca la conclusión resultante de la observación y la experimentación de este modo, donde nos da paso a la teoría, en la medida en la que se logran explicar los fenómenos agrupando y comprendiendo los mismos. Se da paso a una teoría formal. Bueno, entre algunas de las técnicas de la psicología y la psicofisiología tenemos la ablación experimental. Esta técnica radica en destruir una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del animal. Generalmente dicha técnica no implica extraer el tejido cerebral, sino que afecta parte del tejido y se deja allí. También está la evaluación de los efectos comportamentales del daño cerebral. Entonces, los experimentos en los que se afecta una porción del encéfalo y luego se observa la conducta del animal. Se llama estudio de lesión. Como tercera tenemos la realización de lesiones cerebrales. Las lesiones producidas con este método destruyen todo lo que se encuentra en las cercanías de la punta del electrodo. Son más neuronales y axones de neuronas que atraviesan por la región. Entre otras ayudas de investigación actual están el estudio de la estructura del cerebro humano in vivo. Entonces, las nuevas investigaciones realizadas en las técnicas de los rayos X, en la tecnología de los ordenadores, que han llevado a la búsqueda de varios métodos para estudiar anatomía del cerebro in vivo. Eso se ve en la actualidad y podemos, gracias a la tecnología, hemos podido observar claramente cirugías de cerebro con personas despiertas. Eso ha sido un aporte muy importante en la actualidad por parte de la neurociencia. El primer método ideó y recibió el nombre de la tomografía axial computarizada. Es en una radiografía donde se puede ver el interior de la cabeza de una persona, también es conocida como resonancia magnética. Está el registro de la actividad neural, entonces las conexiones sinápticas pueden registrarse
y con esto las modificaciones o cambios sufridos dentro del área específica, estudiando consecuentemente la participación de determinada región en la conducta emitida. También se encuentra el electroencefalograma, que pueden utilizarse como diagnóstico para la epilepsia, los ciclos del sueño y el funcionamiento del encéfalo. Entonces, los aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta al momento de investigar en esta área. En toda área, corresponda o no a la salud, tenemos que tener claro que debemos respetar ciertos parámetros que rigen la moral y la ética. En este caso, hablamos que la ética se relaciona íntimamente con la moral, pero en especial hablamos de ética con los principios que tenemos de adentro. Podemos decir que con los que nacemos. Y la moral, estamos hablando de las normas que vienen del exterior, de la sociedad. Entonces, ética es un conjunto de normas del interior y la moral un conjunto de normas que vienen del exterior, digámoslo así, de la sociedad. Entre esas tenemos la no maleficencia, que es no hacer daño, respetar la integridad física y psicológica. En este caso estamos hablando de los pacientes. En beneficencia, hacer el bien, generar beneficio, respetar la integridad del ser humano. En la autonomía, la libertad de la decisión, derecho a elegir, incluso equivocándonos en la elección. Está la justicia, que se trata de evitar la discriminación, cargas y beneficios equitativos. La fidelidad y la veracidad, refiere a la lealtad, la confianza de dar a los demás en pos de honrar el compromiso que se toma con ellos. Sobre todo en la psicología está muy bien aplicable, aunque como repito, en todas las áreas tenemos que tener unos principios. En todo trabajo debemos tener un principio. Entonces, entre las preguntas de opinión personal, dice que cómo considero que la biología aporta a mi formación como psicólogo, partiendo de la psicobiología como disciplina que investiga y estudia la conducta del organismo como propiedad biológica. Siento que la psicobiología puede aclarar mis dudas, puede ayudarme a formar como un buen psicólogo mediante hechos, mediante justificaciones, de dónde radican biológicamente las conductas y cómo se pueden ayudar a modificar las conductas que sean no adaptables a la sociedad. Es un área muy importante y muy interesante. De la temática de la lectura 1, lo que a mí más me llamó la atención es cómo la psicobiología fue surgiendo a medida de que pasa el tiempo y que complementa la psicofisiología, integrando principalmente, y lo más necesario, el análisis de la conducta humana, para así llegar a las conclusiones o llegar a cómo suceden las cosas biológicamente, cómo se encuentran entrelazadas. ¿Y cuál considero que es la función del psicólogo? Entonces, la principal función del psicólogo, coloqué estas por encima, que es debemos orientar a los pacientes en la terapia, analizando primero que todo las conductas del ser humano, estableciendo por qué estas conductas de cierta persona no se asocian a las conductas normales o a los estándares que la psicología o la sociedad nos impone. Y asimismo, debo buscarle solución mediante las técnicas que se desarrollen en terapia. Desarrollar una técnica que le sirva a esa persona, sea individual, grupal o familiar, según sea el caso. También está desarrollar un plan de tratamiento terapéutico para cada caso, según el paciente lo requiera. Entonces, está también usar las diferentes técnicas dentro de cada terapia. Como psicólogo debo estar ahí para desarrollar con mi paciente las técnicas y saber cuál se ajusta a él.
Y por último, se debe tener un registro de cada sesión. Como toda actividad en cualquier labor, se debe tener un registro escrito. Lo que comprueba que hice o que no se puede hacer según el caso. Entonces, muchas gracias. Espero poderme haber dado a entender y que esto sea de enriquecimiento para mí.